Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. la cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria, al usar el compás, te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero ¿nunca has pedido un octavo de queso panela? Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejada y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. De maravilla. Qué bueno, qué bueno. Pues este es el capítulo 6 del podcast. Ya sobrevivimos 6 capítulos. Ya, muchas Al menos, gracias. Mira, ya sobrevivimos más que muchas series de Netflix o de Amazon. Ya, así. pasando al sexto ya. Más que las historias de Bárbara de Regil. Ya. Bueno, Muchas gracias por sintonizarnos un día más, una semana más. una semana más. Todos nuestros podescuchas, un saludo en casita. Besos para ustedes. Bueno. Desde que existimos como humanidad, tenemos el deseo de trascender, de alcanzar el horizonte, de asir la infinitud. Este privilegio solo les es concedido a unos cuantos y a un alto costo. El día de hoy les voy a platicar del hombre que conocía el infinito. Y no estoy hablando de Srinivasa Ramanujan, del cual hicieron una película que se llama igual, El hombre que conocía el infinito. De Buzz Lightyear. Sino de Buzz Lightyear, no, sino de Georg Cantor. Ok. Y quiero advertirles, aquí quiero hacer una advertencia. Quiero advertirles que este capítulo será muy filosófico. Así que para estar a la altura de las circunstancias, les invito a que le demos un buen trago a nuestra cerveza Principia. Y quiero hacer aquí la aclaración. Mención no Me pagada. voten por eso. Mención no pagada. Este no es un comercial de la cervecería Principia. Que por cierto toma su nombre de la obra de Newton, Principia Matemática. Guiño guiño, patrocinen este podcast, por favor. Aunque sea capítulo. Aunque sea un capítulo, aunque sea una Una chela ya. cajita de 12, no sé. Bueno. Descendiente de judíos puros de ambas ramas, Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor fue el hijo mayor del próspero comerciante Georg Waldemar Cantor y de su mujer María Bohm. Nació en San Petersburgo el 3 de marzo de 1845, pero 11 años más tarde, debido a la enfermedad de su padre, se trasladan a Frankfurt. Él nació en Rusia, en lo que ahora es Rusia, en ese momento era la URSS. Bueno, no era URSS, pero digamos era un territorio, ¿no? De lo que hoy es Rusia. Después se traslada y casi toda su vida vive en Frankfurt, en Alemania. De su familia se sabe que tuvo un hermano menor, Konstantin, que no es el hechicero El hechicero supremo. Que llegó a ser oficial del ejército alemán, lo cual, ¿por qué lo comento? Porque Cantor venía de una familia judía. Estamos hablando de que él nació a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX, en la segunda década del siglo XX, 1914-1918, es la Primera Guerra Mundial. Entonces, que ha llegado a ser alguien de descendencia judía, miembro del ejército, pues es algo importante. Y su hermana Sophie, ambos con excelentes dotes artísticos, pues su hermano tocaba el piano y su hermana era una extraordinaria dibujante, pero Cantor solo sabía matemáticas, más o menos. Nada más. Más o menos. Desde pequeño fue brillante pero enfermizo. Durante su infancia hizo estudios de violín y fue reconocido como un violinista prodigio, Cantor. Ok. Pero lo dejó por las matemáticas. Sus estudios universitarios comenzaron en 1862 en Zúrich y un año después, con la muerte de su padre, pasó a la Universidad de Berlín, donde se especializó en matemáticas, filosofía y física. Fíjate que algo curioso aquí, recordando el episodio de Perelman,
también. Sí, Con dejó música. todo por matemáticas. Pero también tenía Sí, dotes de músico, ¿no? era un violinista prodigioso, también lo mencionaban como alguien prodigioso. Y fíjate que aquí, este cantor, primero cuando se fue a estudiar, pues su papá era rico, o sea, él era de una familia rica, al menos acomodada. Y se fue a estudiar y su papá le dijo, oye, sí está bien que te gusten las matemáticas y todo, pero mejor estudia ingeniería para que seas un ingeniero, ganes lana y seas una persona acomodada. Y entonces Cantor le hizo caso y entonces estudió, ingeniería, ingeniería civil creo. Luego su papá se enferma, ¿no? Se enferma y le dice, y va con su hijo, no, hijo, sé que te gustan las matemáticas, te doy permiso de estudiar, porque además era una familia muy, vamos a verlo, ¿no? Es muy religiosa y muy respetuosa de las tradiciones y todo. Okay. Y entonces como que su papá le da permiso de cambiarse a matemáticas, se cambia a matemáticas, su papá ya muere en paz porque su hijo ya está estudiando lo que quiere, y ahora sí empieza su camino en matemáticas en Zúrich y después en Berlín. En la universidad hizo amistad, fue amigo de Schwartz, ¿sí? El de la desigualdad de Schwartz, exacto. Y algunos, solo estoy hablando de algunos, algunos de sus profesores fueron Ernest Kummer, Ballestras y Kronecker. Con este último, luego de ser amigos, pasarían a ser rivales casi todo el resto de su vida. Casi nada como lo que pasa actualmente. No. Eso no pasa en las universidades aquí. Y quiero resaltar que las numerosas personalidades con las que convivió fueron como un dream team, güey. O sea, imagínate poner a Schwartz, Cantor, Kummer, Ballestras, Kronecker. Como algo el Barcelona de los matemáticos. Sí, pues ¿no? es algo así como cuando Daniel Bisoño se juntó con Pati Chapoy, Pepe Origel y Pedrito Sola, güey. Sí, güey, es así de Dream Team. O como el equipo de los Bulls de Chicago de los 90s con Jordan, con Pippen, con Rodman, con Harper, con Longley, güey. O sea, básicamente una chingonería. O como el gabinete de Andrade. Más o menos, exacto, güey. Así es, haz de cuenta, güey. Y por si no fuera poco, a su llegada a Berlín, Cantor formó un grupo de jóvenes matemáticos que se reunían semanalmente para grabar un podcast. Perdón, güey, no me dejé llevar. Se reunían semanalmente en una vinatería, güey. Se iban así a tomar sus chelas, güey, a hablar de matemáticas. Todo bien chido. Igual, algo así como el del capítulo pasado. Como Sotero Prieto. Yo creo que Sotero Prieto le aprendió a este güey, ¿no? O sea, se inspiró. Porque tampoco son muy lejanos contemporáneos. O sea, estamos hablando aquí que es. Aquí ya es como los 1860, 70. Y Sotero Prieto ya era una persona hecha y derecha en 1912. O sea que son 40 años. Digo. Tenía 27 al años menos. En aquella época. Sí, o sea. De algo escuchó, ¿no? Son medio. Porque además, ahorita vamos a ver, se murió en el siglo XX. Y nosotros cada semana nos vemos para grabar y tomar. Mira. Tomar, güey, sí, güey. Ahí vamos siguiendo los pasos. Al rato, güey, un podcast, no sé, de nosotros. De los podcasts, güey, van a hablar de un grupo de matemáticos que grabamos por contradicción. Bueno, Cantor se doctoró en 1867 a los 22 años, con un texto en teoría de números. En 1969, a los 24, obtuvo una plaza en la Universidad de Halle. Y aquí, pues, quiero hacer la analogía que más o menos es como si estudió en Berlín. Él estudió en la Universidad de Berlín. Entonces, y después tuvo una plaza en la Universidad de Halle. Y es más o menos como si ahorita uno estudiara en la UNAM, una persona muy brillante, y le dieran una plaza en alguna universidad de algún estado, así alrededor, esperando que se abriera una plaza en su alma mater. Y poder regresar. Pero eso nunca sucedió porque Kronecker, que primero fue su amigo y después ya fue su rival, el equivalente a un SNI 28 de aquella época, criticara sus trabajos de análisis de Cantor, y por eso nunca obtuvo una plaza en Berlín, aunque era súper brillante. Y también le fue de la Verge al principio. En Halle, es que se escribe H-A-L-L. Les fue mal en el jale, ¿no? O sea, le fue mal en el jale a Cantor, ¿no? El jale. En la Universidad de Halle fue nombrado Privatdozent, que este título se le da a aquellos profesores que viven de las matrículas pagadas por sus alumnos. Es decir, te dan chance de estudiar, de dar clase en esa universidad, pero la universidad no te paga, te pagan tus alumnos. O sea, ahí al principio también le fue de la chingada. Pues sí, le fue mal en el jale. Sí, exactamente. Literalmente. Hasta los 29 años no publicó nada extraordinario,
Pero en 1874 publicó un artículo en el cual prueba que los números reales no son numerables y que hay una correspondencia bionívoca entre los puntos del intervalo 0,1 y los puntos del espacio peridimensional. Y aquí me voy a detener porque acabo de decir todo un trabalenguas y creo que necesita explicación. Por favor. Pero antes déjenme decirles que cuando publicó este artículo, para celebrarlo, se casó con Vally Goodman, con quien tendría 6 hijos, y se fue de luna de miel a Suiza, donde pasó la mayor parte del tiempo, no en la cama o en el cuarto con su esposa, sino en casa de Richard Dedekind, el de las cortaduras, platicando temas de interés. Eso hizo en su luna de miel. Su luna de miel fue de, toma March, te traje una bola que dice Homero, ¿no? Exacto. Y entonces lo que digo, ¿no? Aquí vamos a detenernos un poco para entender un poco, qué son las matemáticas y estas cosas, qué está pasando dentro de la cabeza de Cantor. Y hay dos conceptos que parecen fundamentales. Primero es el concepto de número cardinal y después el concepto de infinito, ¿no? Ustedes, cuando dicen el número cardinal, para ustedes, ¿cuáles son los números cardinales? Pues con lo que puedes contar algo, ¿no? Ok, yo, por ejemplo, un número cardinal es cuando dicen primero, segundo, o sea, digamos, se enumeran como los números naturales con los dedos de la mano, ¿no? Pero su connotación es una locura, o sea, está bien, cuando estaba investigando yo no me dedico al análisis, no hago nada de análisis, entonces cuando estaba investigando me quedé así como, ¿qué pedo? Entonces vamos a imaginarnos, ¿no? Ahorita pues ya si están en casa escuchando esto, están tomando una cerveza o algo, denle otro trago, necesitamos que nuestra imaginación florezca en este momento porque vamos a echarnos un clavado en estas ideas. Entonces, imaginemos que tenemos más monedas que pesos en la cuenta bancaria de Carlos Slim. O sea, un chingo, ¿no? Así, muchísimas. Ok. Y además, que enfrente de nosotros hay un cervecero que tiene otras tantas cervezas. Un chingo. ¿Cómo sabemos quién tiene más? Pues, Cantor dice fácil, bien facilito. Mira, cámbiale una moneda por una cerveza al güey, al cervecero. Si tú te quedas sin monedas, entonces el cervecero tenía más. Si el cervecero se queda sin monedas, sin cervezas, tú tenías más. Y si los dos se quedan sin monedas y cervezas al mismo tiempo, tenían lo mismo. Eso es el número cardinal. O sea, es este número que te sirve para comparar dos conjuntos. Y bueno, este ejemplo, aunque básico, ilustra perfectamente el concepto de número cardinal. Ahora bien, si haces este proceso de cambiar un elemento por otro y lo haces indefinidamente, entonces, señores y señoras, acaban de encontrar una forma de contar el infinito. Y esta es una idea bien nueva y bien fresca, porque poquitos años antes, Gauss había dicho que el infinito pues, le daba terror, que él no se metía en esas cosas, que estaría mejor que ningún matemático hablara de infinito porque esa cosa no se puede hacer. Y Cantor dijo, no hay pedo, o sea, se puede contar, mira, hasta infinito, hace esta cosa. Por ejemplo, para los que no han escuchado de Gauss, es considerado como el príncipe de las matemáticas, ¿no? O sea, se le considera como una de las personas más importantes, influyentes en el mundo de las matemáticas. Entonces, como contexto, ¿no? Si él, que se considera como el matemático más grande que ha tenido la historia, le tenía miedo al infinito, pues vemos como el poderío de Cantor, ¿no? De decir, Cantor, no es tanto de miedo, sí se puede, ¿no? Pero hizo unas cosas bien caras. Pero esta idea es revolucionaria, o sea, si agarras así a la gente común y le dices, oye, ¿se puede contar el infinito? La primera cosa que te diría es que es obvio, que no, porque es infinito. Y esto es algo que mucha gente lo podría dejar pasar, pero en este caso él no. Pues con esta idea Cantor pudo demostrar que existe la misma cantidad de números pares que números naturales. Los números naturales son los que contamos con nuestros dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. O ceros, algunos puritanos quieren que sean ceros. Bueno, pero los números pares, 2, 4, 6, hay el mismo número de números pares que de otros números. Irónico, ¿no? Irónico, sí, es una locura porque tú decías, pues los pares es como la mitad, menos, ¿no? Es como la mitad. No, es la misma cantidad. Aún más, demostró que los números algebraicos
¿Qué son los números algebraicos? Son números que son soluciones de polinomios con coeficientes racionales. Un polinomio como el de la chicharronera, ¿no? La X cuadrada. X cuadrada más X no sé qué. Si tienes coeficientes, números que multiplican a estos, que son números enteros, entonces esos se llaman números, esas soluciones se llaman números algebraicos. Son numerables. Pero cuando intentó demostrar lo mismo, porque también demostró que los números racionales son los mismos, es la misma cantidad, que son, números racionales son las fracciones, que son la misma cantidad que los números naturales y los pares y lo que quieras. Cuando intentó demostrar que pasaba lo mismo con los números reales ya, digamos, son todos los números decimales, o sea, el número decimal que quieras es un número real, pi es un número real, la constante e es un número real, la constante áurea, todos esos números raros son... Cuando él intentó demostrar lo mismo para los números reales, entonces no pudo hacerlo. Y empezó a, empezaron sus problemas mentales, pobre compa. Sí, ya fue cuando, o sea, todo iba bien, así dijo, n, bueno, los naturales, ok, se pueden, son infinitos. Los pares, son infinitos, que es n2, ¿no? Si no me equivoco. Los racionales, 2n, perdón. Los racionales, también son contables y son los mismos que los naturales. R. No, pues ya valió, ¿no? Ya valió, sí, exacto. Entonces, él publicó este artículo, les decía, a los 29 años. Y Kronecker, que había sido su maestro, habían sido amigos. Él estaba en Berlín, trabajaba en teoría de números, era muy purista. Se dedicó a desprestigiarlo con sus colegas y alumnos, tachando a Cantor de loco. Y se fue precisamente este conflicto el que impidió que Cantor obtuviera una plaza de profesor en Berlín. Pero no solo eso, porque después Cantor pues no se quedó allí, o sea, dijo, bueno, entonces ¿cómo puedo contar los números reales? O sea, ¿qué pasa con los números reales? Y entonces elaboró una teoría que se llama teoría de números transinfinitos, que es, ahorita vamos a ver qué son esos números transinfinitos, que es justamente lo que tiene que ver con los infinitos. Esta idea era muy revolucionaria, o sea, imagínate un lugar que no encuentro una analogía de qué tan revolucionario puede ser, pero su amigo Schwartz y su amigo Dedekind también se pasaron a alejar de él porque no, ese güey está... Ya empezaba... Ya se le está locando la caca, ¿no? Ahí en su cabeza, dice, puesto que no aprobaban el curso que tomaban sus investigaciones. Es así que en 1884 tuvo su primera crisis de depresión registrada, Cantor. O sea, empezó a tener estas ideas, no podía entenderlas, eran conceptos difíciles, sus amigos se empezaron a alejar y tuvo una primera crisis. Allí tiene un problema porque dejó su trabajo, dejó todo, entró a un sanatorio mental, se recuperó unos meses después y salió. Escribe a Amitat Leffer, ¿no? Que es otro matemático sobresaliente. Cantor le dice: no sé cuándo regresaré a continuar mi trabajo científico. Por el momento no puedo hacer absolutamente nada y me limito a las más urgentes obligaciones de mis clases. ¿Cuánto más feliz estaría yo de estar científicamente activo si al menos tuviese la frescura mental necesaria? O sea, él se daba cuenta que ya... Él sabía que su mente ya estaba quebrándose, ¿no? Así tomó unas largas vacaciones en las montañas y quiso cerrar ciclos, es decir... Se cortó el pelo. Exacto, es decir, hizo una Britney pelona y se rapó. Y se reconcilió con Kronecker, ¿no? Ahí está, como él decía, no, tengo ahí un cotorreo y entonces fue con Kronecker, oye, te pido perdón, de amiguis, no sé qué. Estoy en un punto de que tengo que pedirle perdón a las personas que le he hecho daño a lo largo de mi vida. Exacto. Esto nos lleva a la segunda inquietud de Cantor. ¿Por qué no pudo hacer lo mismo con los números reales que con los números naturales? Es decir, emparejarlos en una correspondencia 1 a 1. La respuesta la da él mismo. Y la respuesta es muy fácil. Dice, bueno, es que el infinito de los números reales es más grande que el infinito de los números naturales. Que también es otra idea. Cabrón, sí, o sea, ya estás hablando de tamaños de infinitos, exacto, ¿no? O sea, ya no son... Él demuestra matemáticamente que sí existen infinitos más grandes que otros infinitos. O sea, todos hemos escuchado esa frase. ¿Hay infinitos más grandes que otros infinitos? Sí, hay una película pedorra, ¿no? De eso de Bajo la misma estrella, ¿no? Pues Cantor, Cantor demostró esa... Esa es tu fuente, ¿no? De hecho, ahí si lo ponen, puse... De ahí saqué la información más... Y entonces se pregunta, bueno, si hay infinitos más grandes que otros infinitos,
¿cuál es el infinito más pequeño? ¿No? Cantor intentó demostrar que el infinito más pequeño de los infinitos era el infinito que ya había dicho primero, el de los números naturales. Y que entre ese infinito y el siguiente infinito que había encontrado, que es el infinito de los números reales, que es más grande que el de los naturales, no hay ningún otro. En medio, o sea, en medio no hay ningún otro infinito más. Hoy le conocemos a esta hipótesis como la hipótesis del continuo. Eso es lo que conocemos con la hipótesis del continuo, que el infinito más pequeño es el de los naturales y que no hay otro entre el de los enteros y el de los entre los reales y el de los naturales. De hecho, se tiene notación, o sea, la cardinalidad del infinito de los números naturales es Aleph 0, ¿no? 2 a la Aleph 0. Y el de los reales es 2 a la Aleph 1. Y de hecho, la teoría sigue y ahorita ya se habla de conjuntos con cardinalidad 2 a la Aleph n. O sea, infinitamente más, infinitamente grande. Es una locura. Básicamente ya, yo no me quiero meter en eso porque no quiero quedar como Cantor, esa es la verdad, ¿no? Las preocupaciones matemáticas empezaron a inquietar a Cantor. Ahora en particular empezó a preocuparse de que no podía probar la hipótesis del continuo. Es decir, que el cardinal del infinito de los números reales era el siguiente después del de los números naturales. De hecho, pensaba que había probado que era falsa, pero al día siguiente encontró un error. Y nuevamente pensó haber demostrado que era cierta, pero rápidamente volvió a encontrar un error. O sea, solito, ¿no? Sí, o sea, probaba que era falsa y él mismo demostraba que era verdadera, y probaba que era verdadera y él mismo demostraba que era falsa. Pero el problema es que hoy sabemos que la hipótesis del continuo es indemostrable. Eso no se puede demostrar. Ya se probó matemáticamente que no se puede, que es un axioma que se tiene que asumir. Él no lo sabía y la verdad es que eso le causó problemas a Cantor. O sea, ese cuate pues quería hacerlo a fuerza. Y entre 1884 y 1889, Cantor transita entre periodos de lucidez y manía y depresión. Los síntomas psicóticos que experimenta comienzan a afectar su investigación, pues aparecen ideas delirantes de contenido religioso, pues estaba convencido de la idea de que los números tras infinitos le habían llegado como mensaje divino y que él mismo era un receptor de la información divina, una suerte de elegido. O sea, un Ramanujan. Sí, ya empezó a decir... No, o sea, estaba leyendo un artículo donde, pues él decía, no, es que el transinfinito es Dios, el más infinito de todos los infinitos es Dios. Él era una persona muy religiosa, él no profesaba el catolicismo, venía de una familia judía, pero se convirtió al cristianismo, ¿no? Okay. Y entonces estaba leyendo un artículo de cartas que le envía Cantor al Papa León III en aquel tiempo, diciéndole, no, es que mire, tengo miedo de que mi teoría vaya a destruir todo lo de la iglesia, por eso mejor, a ver, que los teólogos revisen mis matemáticas, a ver si están bien, y para que no, y es que yo no quiero destruir, ¿no? O sea, yo quiero que todo vaya así como, no quiero broncas, exacto, ¿no? No quiero demostrar que Dios no existe, entonces porfa. Sí, bien loco. El deterioro mental es evidente en esas épocas. Tanto así que Bertrand Russell, un matemático de Inglaterra, escribe, que por cierto Bertrand Russell fue premio Nobel de Literatura, escribe al respecto en una carta que le envía, o sea, al respecto, Cantor le escribe a Russell y Russell escribió en su diario, dice, Georg Cantor fue en mi opinión uno de los mejores cerebros del siglo XIX, pero después de leer la siguiente carta nadie se sorprenderá saber que estuvo buena parte de su vida en un asilo para lunáticos. El historiador de las matemáticas Ivor Grattan Guinness dice, las dos cartas de Cantor que le envía Russell tienen un carácter innegablemente errático. De hecho, los manuscritos son todavía más reveladores. Muestran varios de los hábitos que tenía cuando la agitación se apoderaba de él. La caligrafía es muy florida. Los renglones tienden a irse hacia arriba conforme progresan en la página y no solo continúan en los márgenes, algo típico de Cantor, sino que hay una página en la que escribe de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Así, o sea, como japonés. Así empezó a escribir Cantor. ¿No sería de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. No, ¿verdad? Sí, güey, de derecha. Que yo escribo así. Yo soy Cantor. Estoy loco, güey. Christopher, estoy igual de mal que Cantor. Bueno, y de hecho, hay incluso un párrafo de la carta que está escrito en el dorso del sobre. O sea, como ya no alcanzó, escribió en el sobre ese, güey. Bueno, en mayo de 1917, Cantor fue ingresado por última vez, contra su voluntad, en el manicomio de la Universidad de Halle. Y con una guerra en puertas, les digo que en esa época era la Primera Guerra Mundial, la escasez de alimentos, Cantor fue presa del hambre y la enfermedad.
continuamente escribía a su esposa pidiéndole que le permitiera regresar a casa porque la esposa lo corrió de la casa, o sea. Como Alcohólicos Anónimos era acá. Pero entonces, gacho, ¿no? Le escribía pidiéndole regresar a su casa. Muere de un ataque del corazón el 6 de enero de 1918. No mames, Día de Reyes, güey. Los Reyes le trajeron un infarto, güey. Y esta es la historia de el hombre que conocía el infinito. Pero es algo Pero lo bien conocía muy común, triste, ¿no, güey? El desgaste emocional es muy Sí, común, güey. es muy común en muchos matemáticos. Sí, güey, está. Pero, de hecho, cuando estaba preparando este capítulo me encontré con otras anécdotas de otros matemáticos. O sea, es también una característica como de gente que muy brillante, que son revolucionarios y todo, pero tienen deficiencias mentales, ¿no? De hecho, por ejemplo, ya hay también estuve leyendo algún artículo de una revista de psiquiatría, donde dicen que ahora, pues, con respecto a sus cartas y todas las cosas que tiene de Cantor, ahorita se puede decir que él tenía un trastorno maníaco depresivo y sufría complejo de bipolaridad. Pero, pues, revolucionó el mundo del análisis y ahorita mismo, digo, cualquier persona que estudie matemáticas se va a encontrar con conjuntos de Cantor, con funciones de Cantor, Sí. con Incluso La hay... diagonalización de Cantor. Sí, con un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, como decía Christopher, aún no hemos hablado como de toda la parte formal de lo que son las matemáticas. Y tal vez no lo hagamos porque igual se van a suscribir. Si teníamos 10, se van a suscribir 10. Si tenemos 10 suscriptores, se van a suscribir 11. Yo ya voy a dejar de estar aquí, güey. De hecho, dice, ya vamos a empezar a hablar de teoría. No, ya me voy, dice Miguel. Está las matemáticas se construyen a partir de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, ¿no? Uh-huh. Y el axioma de elección. Lo que quiera que sea eso, no se preocupen. Y las matemáticas se pueden expandir. O sea, se puede, pues, como el multiverso, ¿no? De las matemáticas. Poniéndole la gema de la hipótesis del continuo. Exacto. Haz de cuenta que pues, es el guante de Thanos, ¿no? Con los axiomas de Zermelo-Fraenkel y el axioma de elección. Y la gema de la hipótesis del continuo hace que la realidad todavía aumente y te da unas matemáticas mucho más nutridas, donde se cumplen cosas nuevas, porque justo tristemente Cantor murió creyendo que su hipótesis era falsa, pero pues no es que sea una hipótesis nada, sino simplemente es un axioma que se tiene que dar como verdadero, y si se da como verdadero, se pueden construir nuevas matemáticas sobre ese nuevo axioma, ¿no? Y por ejemplo, para los que a veces dicen, no, es que pinches matemáticos, ellos creen que todas las cosas que dicen son verdad. Pues de hecho, en algunos de los capítulos tenemos que hablar de algún matemático que demuestra que las cosas en matemáticas no son tan demostrables como podemos decir. Sí, que hay algunas cosas que no se pueden. Y que, digo, lo menciono porque este cuate leyó muy de cerca a Cantor y gracias a Cantor obtuvo muchas ideas. Por cierto, no quiero spoilearlos, pero fue amigo de Einstein. Pues Albert Einstein. Esto fue el capítulo 6 de Por Contracción Podcast. Sus redes. Pues a mí me encuentran como Christopher Tejeda en Facebook y en YouTube como Matt Wammer. Ahí me encuentran en todos lados como Edo un humano más. A mí me encuentran como Migue-Mad y encuentran el podcast en todos lados como @porcontradictio. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Tomen no se queden agüita. lejos, por favor. Cuídense. Cuídense mucho. Cuídense.